Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, tendencias y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para empaparse de toda la información superíndice 3N jugosa que les tengo preparada hoy. Hoy, mis amores, nos sumergiremos en un tema que ha estado burbujeando en el internet, que ha mantenido a los fans en vilo y que, para ser honestos, nos tiene a todos con el corazoncito latiendo a 1000 por hora. Asu es. Hablaremos de la bellísima, talentosísima y absolutamente irresistible Ande Eru Parrafoel y una confesión superíndice 3N que du copyright me decirles, ha sacudido los cimientos de la Faru, la turca y Mund S.A.U. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de rumores, declaraciones y especulaciones, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal. Ya su copyright, que siempre lo digo, pero es que no quiero que se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Acu encontrar en las últimas noticias, los chismes muy candentes, análisis profundos de sus series y películas favoritas, y por supuesto, mucho amor. Asu que ya saben, un clic no cuesta nada y nos ayuda un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles contenido de calidad. Ahora empecemos. El nombre de Ande Eru Parrafoel resuena en todo el mundo. Desde su papel estelar en Senu con Dieres y Salkapm, hasta sus colaboraciones con marcas de renombre internacional, esta actriz turca ha demostrado ser mucho que una cara bonita. Su talento, su carisma y su innegable belleza la han catapultado al estrellato, convirtió copyright dándola en una de las figuras queridas y admiradas del panorama actual. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la vida personal de Ande Eru Parrafoel es objeto de constante escrutinio. Sus relaciones amorosas, sus amistades cercanas y cada uno de sus movimientos son analizados con lupa por los fans y la prensa. Y es precisamente en este contexto donde surge la confesión superíndice 3N bomba, de la que les hablaba al principio. Hace unos días empezaron a circular rumores sobre una posible declaración superíndice 3N de Ande Eru Parrafoel en la que, supuestamente, afirmaba que es imposible ser solo amigos con ciertas personas. Imagúnense el revuelo que causó superíndice 3 esta frase. Internet explotó superíndice 3. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías sobre a qué copyright N podrá estar refiriu copyright doseande con esa contundente afirmación superíndice 3N. Obviamente la primera pregunta que nos hicimos todos fue, ¿de qué copyright N estuvo hablando? ¿Se trata de un ex, un compa o más menos héroe de trabajo, un amigo de la infancia? Las opciones eran infinitas y las posibilidades, a cada cual intrigante. Algunos apuntaban directamente a Kerem Bürsin, su coprotagonista en Senu con Dieres y Salkapm, y con quien mantuvo una relación superíndice 3N sentimental que conquistó superíndice 3 los corazones de millones de fans en todo el mundo. Otros, sin embargo, sugerían que podría tratarse de alguien completamente diferente, una nueva persona que había entrado en su vida y con quien la química era innegable. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Ande Eru Parrafoel hizo esta declaración superíndice 3N? Pues bien, después copyright de investigar a fondo y de contrastar la información superíndice 3N con diversas fuentes, podemos decirles que la cosa no es tan sencilla como parece. La frase «es imposible ser solo amigos» ha sido sacada de contexto en numerosas ocasiones y atribuida a Ande Eru Parrafoel sin ninguna prueba fehaciente. No existe ninguna entrevista, declaración superíndice 3N oficial o publicación superíndice 3N en redes sociales donde la actriz haya pronunciado esas palabras textualmente. Lo que es cierto es que Ande Eru Parrafoel siempre ha sido muy reservada con su vida personal y que prefiere mantener sus relaciones sentimentales lejos del foco mediático. Es una persona discreta, que valora su privacidad y que no suele hacer declaraciones explosivas sobre sus sentimientos o sus relaciones. Sin embargo, eso no ha impedido que los fans y la prensa del corazu superíndice 3N sigan especulando sobre su vida amorosa. Cada vez que Ande Eru Parrafoel es vista en compa o más menos ua de un hombre, las alarmas se disparan y los rumores de romance se multiplican. Y volviendo al tema de Kerem Bürsin, es inevitable preguntarse si existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N entre ellos. Su relación superíndice 3N, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue tan intensa y apasionada que muchos fans aún sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Lo cierto es que a pesar de su ruptura, Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin han mantenido una relación superíndice 3N cordial y respetuosa.
Han sido vistos juntos en varias ocasiones y han intercambiado mensajes cariu más menos osos en redes sociales. Esto ha alimentado la esperanza de sus fans, quienes creen que el amor entre ellos aún no ha muerto. Pero seamos realistas, la vida de Anderu Parra-Foel ha seguido adelante. Ha estado enfocada en su carrera, en sus proyectos profesionales y en seguir creciendo como actriz. Ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y capaz de superar cualquier obstáculo que se le presente. Y en cuanto a su vida amorosa, solo el tiempo dirá qué copyright le depara el destino. Quizá se encuentre el amor verdadero en alguien inesperado, o quizá se decida seguir enfocada en su carrera y disfrutar de su soltería. Lo importante es que sea feliz y que tome las decisiones que la hagan sentir realizada. En resumen, la confesión superíndice 3N bomba de Anderu Parra-Foel sobre la imposibilidad de ser solo amigos con ciertas personas es, en gran medida, una invención superíndice 3N medio tica. No existe ninguna prueba que respalde esta afirmación superíndice 3N y por lo tanto, debemos tomarla con cautela. Lo que es cierto es que Anderu Parra-Foel es una mujer fascinante, talentosa y con una vida personal que genera gran interés copyright s. Su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin sigue siendo un tema recurrente entre sus fans, quienes aún sueu más menos han con verlos juntos de nuevo. Pero independientemente de lo que le depare el futuro en el amor, Anderu Parra-Foel ha demostrado ser una actriz excepcional y una mujer fuerte e independiente. Su talento y su carisma la han convertido en una de las figuras más queridas y admiradas del mundo del espectáculo, y estamos seguros de que seguirá cosechando con diéresis copyrightsitos en su carrera. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la supuesta confesión superíndice 3N de Anderu Parra-Foel. Recuerden que es importante verificar la información superíndice 3N antes de creer todo lo que leemos en Internet, y que es fundamental respetar la privacidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema. ¿Creen que Anderu Parra-Foel y Kerem Bürsin podrán reconciliarse? ¿A qué copyright n creen que se refiere con la frase «es imposible ser solo amigos»? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez más denle like a este vídeo si les gustó superíndice 3. Compártanlo con sus amigos y familiares. Y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco ampliando la noticia asterisco asterisco. Mis chismosos favoritos. No se muevan de ahí. Porque la cosa se puso buenusima. Después copyright S de analizar a fondo esa supuesta confesión superíndice 3N de Anderu Parra-Foel, que como ya les conto copyright, parece ser un invento medio tico que otra cosa, decidimos escarbar un poquito ese profundo. Porque aquí en su canal, nos gusta ir a la raíz del asunto. Y la raíz del asunto, mis amores, es la fascinación superíndice 3N que Anderu Parra-Foel despierta en el mundo entero. No es solo su belleza, que vamos a ser honestos, es de otro planeta. Es su talento, su profesionalismo, su capacidad de reinventarse y de conectar con el público. Anderu Parra-Foel es un inmune, una fuerza imparable que ha conquistado corazones en Turquía, en Amu Copyright Rica Latina, en Europa, en todos lados. Pero, ¿CEU superíndice 3 Mollegu superíndice 3 a este punto? Vamos a hacer un breve repaso de su carrera, para que vean que no se trata solo de suerte o de un rostro bonito. Ande empezó superíndice 3 su carrera en el mundo del modelaje, participando en concursos de belleza y trabajando para diferentes marcas. Pero su verdadera pasión superíndice 3N siempre fue la actuación superíndice 3N. Y a poco fue abrió copyright dándose camino en la televisión superíndice 3N turca. Sus primeros papeles fueron pequeño más menos apariciones esporádicas en series populares. Pero desde el principio Ande demostró superíndice 3 que tenía algo especial. Una chispa, un carisma que la hacuan destacar entre la multitud.
Y no tardó superíndice 3 en llegar su primera oportunidad importante, un papel protagu superíndice 3 Nico en la serie G1 Quartonesing Flar. Esta serie fue unu con diéresis copyright cito en Turcua y catapultó superíndice 3 a Ande a la fama. Su personaje Selin Ilmaz era una joven rebelde apasionada y con una gran fuerza interior. Y Ande supo interpretarla a la perfección superíndice 3N, transmitiendo todas las emociones y matices de este personaje complejo. A partir de ahí su carrera despegó superíndice 3. Participó superíndice 3 en varias series de televisión superíndice 3N, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices queridas y respetadas de Turcua. Pero fue con Senu con diéresis al Capm, que Ande Eru Parra fue el alcanzo superíndice 3 la fama internacional. Esta serie que se transmitió superíndice 3 en Mood S de 85 pauses, fue un fenu superíndice 3 meno mundial. Y gran parte de su con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la química entre Ande Eru Parra Foel y Kerem Bürsin, sus protagonistas. Su relación superíndice 3N en la pantalla era tan creíble, tan autocopyrightica, que los fans empezaron a fantasear con la posibilidad de que fueran pareja en la vida real. Y sus deseos se hicieron realidad. Después copyright S de meses de rumores y especulaciones, Ande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N. Y la noticia obviamente causó superíndice 3 furor en las redes sociales. Los fans estaban enloquecidos, celebrando el amor entre sus dos ídolos. Durante un tiempo, Ande y Kerem fueron la pareja perfecta. Se mostraban cariu más menos osos y felices en público, compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales. Su relación superíndice 3N era una fuente de inspiración superíndice 3N para muchos fans, que veían en ellos el ejemplo de un amor verdadero y duradero. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de una o más menos o y medio de relación superíndice 3N, Ande y Kerem anunciaron su ruptura. Y la noticia fue un balde de agua fría para sus fans, que no podían creer que su pareja favorita se había separado. Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, otros a la presión superíndice 3N mediática y a las exigencias de sus carreras profesionales. Lo cierto es que después copyright S de la ruptura, Ande y Kerem tomaron caminos separados y se enfocaron en sus propios proyectos. Y aquí es donde entra en juego la famosa confesión superíndice 3N bomba. Después copyright S de la ruptura con Kerem, Ande fue vinculada sentimentalmente con varios hombres. Pero ella siempre se mantuvo discreta y no confirmó superíndice 3 ni desmintió superíndice 3 ningún rumor. Y fue en este contexto donde empezaron a circular los rumores sobre la supuesta declaración superíndice 3N de Ande Eru Parra Foel, en la que afirmaba que es imposible ser solo amigos con ciertas personas. Como ya les dije, no hay ninguna prueba de que Ande haya pronunciado esas palabras textualmente. Pero la frase se viralizó superíndice 3RU, pidamente y generó superíndice 3 un sinfín de especulaciones. Aquí copyright N se refiere a Ande con esa afirmación superíndice 3N. A Kerem Bürsin. A algún otro ex. A un nuevo amor. Las posibilidades eran infinitas. Pero lo que realmente importa, mis amores, es que Ande Eru Parra Foel es una mujer fuerte, independiente y capaz de tomar sus propias decisiones. Ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar cualquier tipo de papel. Ha conquistado el corazón superíndice 3N de millones de fans en todo el mundo. Y ha sabido superar los obstáculos y los desafíos que se le han presentado en su vida personal y profesional. Así que en lugar de especular sobre su vida amorosa, deberíamos centrarnos en su talento, en su trabajo y en su trayectoria. Ande Eru Parra Foel es mucho ese que una cara bonita o una relación superíndice 3N sentimental. Es una artista completa, una mujer inspiradora y un ejemplo a seguir para muchas superíndice 3 venes. Y en cuanto a su futuro, solo el tiempo dirá copyright le depara el destino. Quizá se encuentre el amor verdadero en alguien inesperado, o quizá se decida seguir enfocada en su carrera y disfrutar de su soltería. Lo importante es que sea feliz y que tome las decisiones que la hagan sentir realizada. Y recuerden, mis amores, que es importante respetar la privacidad de las personas, especialmente de las figuras públicas. No podemos juzgar sus decisiones ni especular sobre sus vidas privadas.
debemos limitarnos a admirar su trabajo y a apoyar su talento. Asuke, dejemos de lado los chismes y las especulaciones y celebremos el talento y la belleza de Ande Eru Parrafoel. Una mujer que ha conquistado el mundo con su talento y su carisma. Y ahora, CU Copyright, denme ustedes, Copyright, ¿opinan de todo esto? ¿Creen que Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin podrán reconciliarse? ¿A Q Copyright N creen que se refiere a con la frase, ¿es imposible ser solo amigos? Quiero leer sus comentarios a Q abajo. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S. Y recuerden, sean felices y no se dejen llevar por los chismes. Los quiero.